Hola Jorge, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Buenos días, Laura, buenos días. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otra experiencia, otro viaje increíble que fue mi visita, la visita de tu amiga Laura a tu ciudad, Madrid. En esta visita hicimos cosas muy interesantes y una de ellas fue visitar la casa del libro. Jorge, cuéntanos sobre tu visita a la Casa del Libro en Madrid y qué te motivó a llevar a tu amiga a esta librería en particular. Bueno, yo la verdad que la Casa de Libros la he conocido siempre desde muy pequeñito. Es un poco el primer sitio donde quizás tus padres, cuando te inicias en la lectura, te llevan a que escojas como pues tu primer libro, ¿no? Así lo viví yo y la verdad es que para mí la Casa de Libros siempre ha estado muy presente. Considero que es muy importante. Tienes una gran riqueza de obras literarias, de libros de cualquier tipología y me parece fascinante que a día de hoy podamos contar con estos recursos. Entonces, bueno, solamente de partir de esa base, yo lo primero, una de las cosas que hice, y sabiendo que a ti también te gusta leer, pues dije, la casa del libro, tengo que ir a que vea porque realmente es como ir a entrar a un museo literario. Entonces, pues te quise llevar ahí y dije, bueno, ahí te lo quiero mostrar. Aparte de enseñarte la ciudad y los monumentos y las cosas importantes, también es importante que conozcas eso, pues, la Casa del Libro. Perfecto, sí, yo también lo viví como una gran experiencia. A través de mis cursos de la universidad también he tenido la oportunidad de indagar un poco más y de conocer autores españoles y autores latinos. Y quisiera preguntarte si tienes algún autor español favorito y qué opinas de la literatura española en general. Pues mira, tengo, a ver, tengo varios autores. Es un poquito complicado el siempre como enfocarse a uno. Pero si, bueno, tuviese que destacar bastante, me gusta muchísimo la poesía de Lorca, eh, eh, que es, pues eso, es uno de los más grandes aquí en España. Eh, entonces, bueno, ahora mismo te podría decir eso, pero tenemos muchísima amplitud de obras literarias. Muy bien. ¿Y qué opinas de la literatura española en general? Creo que la literatura española tiene muchísima riqueza. Considero también que a día de hoy quizás en muchísimas etapas educativas que no se llegan a resolver tanto o no se llega a motivar tanto a la sociedad de día de hoy a leer toda esa riqueza literaria que tenemos, pero creo que una vez que te inicias en ella y empiezas a buscar un poco el tipo de obra literaria que te gusta, puedes encontrar muchísimas historias muy bonitas. O sea, para que te hagas una idea, yo durante este verano, por ejemplo, me he estado leyendo una obra literaria de Elvira Lindo, ¿sabes? Entonces, es una obra marcada en los años 60 70 y me la estoy leyendo ahora, por ejemplo. Ujú. Creo que ahí tocaste un tema muy importante y es que yo creo que en general en la educación siempre está ese desafío de cómo motivar a los jóvenes a leer. Y tuve la oportunidad de conocer un concepto que para mí era nuevo, el concepto de las novelas gráficas. ¿Tú conocías este concepto? Al principio no. El concepto, bueno, la novela gráfica realmente la he conocido a raíz, pues eso, de ir a librerías y de ver un poco, oye, el cartel, esto de novela gráfica, ¿qué es? Porque sí que es cierto que como tal, dentro de la enseñanza de la literatura aquí en España, la novela gráfica no aparece tan marcada. Entonces, yo para mí, por ejemplo, realmente yo he aprendido lo que es un poco la novela gráfica a través de eso, de ir a una biblioteca o ir a una librería y ver qué es la novela gráfica. Muy bien. Cuando fuimos a la Casa del Libro, yo noté que había una sesión completa
dedicada a las novelas gráficas, lo cual me pareció muy interesante. Y en nuestra visita compramos este libro, la novela gráfica La Casa, que tiene unas ilustraciones muy bonitas. Maravillosas. Quiero que me cuentes un poco, a ver, primero, ¿qué sentiste y qué pensaste al sostener el libro en tus manos cuando lo cogimos de la estantería? Bueno, lo primordial y lo que más me llamó la atención fue el diseño de los dibujos, el ver tanto detalle marcado realmente, el cómo cómo estaba distribuido. También me di cuenta que, bueno, pues la novela gráfica, a pesar de que no llega a ser 100% un cómic, eh, empezaba igual que un cómic desde atrás. Ujú. Entonces, eso también me llamó muchísimo la atención, el hecho de que no empiece desde adelante, sino desde atrás. Sí, y hubo algo que te llamara la atención en cuestión de colores o formas de expresión. Sí, por ejemplo, en cuanto a los colores, me llamó muchísimo la atención dependiendo la época donde estaba desarrollado el cuento, la historia, cambiaba muchísimo la gama de color. Ujú. Es decir, sí que durante todo el libro pues, puedes ver cómo van pasando las estaciones del año y van cambiando los colores según la estación en donde están. Entonces, la paleta de color que usan también me gusta mucho, pues está como muy tonificada al punto y el momento donde se está desarrollando la acción. Sí, eso también lo noté yo al leer el libro, también que la gama de colores se va transformando dependiendo no solo de la estación, sino también de la emoción de los personajes. Entonces, si están Mm. felices, los colores son más vivos; si están tristes, se va tornando una gama gris. Y bueno, ¿qué más? Que el concepto en general del libro es sobre esta casa, que en especial cuando yo te conocí, porque bueno, la historia de este libro no se refleja mucho en Latinoamérica, porque sí, yo creo que somos muy pocos los que tenemos una casa propia o algo así, pero siempre escuchaba tus historias hablando de la casa en el pueblo de tus padres. Sí. ¿Tú crees que esta novela gráfica logra capturar la experiencia de la casa en la que nosotros crecemos? Totalmente, totalmente, que sobre todo más contándolo quizás aquí en España, que pues si tienes una familia grande o una familia un tanto medio, eh, siempre tienes como tu casa donde vives con tus padres y siempre luego tienes como la casa del pueblo. Entonces, yo me figuro más, por ejemplo, en esa casa del pueblo, eh, en donde realmente están todos tus recuerdos, porque están donde tú has vivido, los que han vivido tus padres y los que han vivido posiblemente, probablemente, los padres de tus padres, tus abuelos. Entonces, yo creo que se refleja perfectamente lo arraigado que está y la importancia de la casa aquí en España. Entiendo. Bueno, y la última pregunta de esta sesión es un poco más, no por el lado de amigos, sino por el lado de colega a colega, porque tú también eres profesor de español. ¿Tú crees que el uso de novelas gráficas como herramienta para enseñar español y comprender el idioma es una buena idea? ¿Tú utilizarías una novela gráfica en tus clases? Yo perfectamente usaría una novela gráfica. A fin de cuentas, o sea, la gramática no es que sea muy avanzada tampoco. Utilizamos recursos bastante amenos a la hora de querer entender la historia. Entonces, creo que también ayuda muchísimo a la hora de motivar, porque normalmente cuando se manda una lectura, bueno, cuando mandamos una lectura, la mayor parte de los profesores a los alumnos siempre tiende a ser una novela o una historia, un cuento que apenas tiene dibujos entre párrafo y párrafo, donde es simplemente texto y tienes que intentar entender todo a través del texto, lo cual puede desmotivar a muchísimos alumnos. Sin embargo, si tú introduces la novela gráfica, estás
motivándoles de una manera u otra, porque jamás se van a esperar o se van a plantear que un profesor venga con una novela, un cuento, tipología de cómic, eh, y que lo ponga como, venga, pues vamos a leer esto. Entonces, yo considero que yo sí como profesor, yo sí lo metería dentro, yo lo usaría como recurso para mis alumnos y considero que el resto de maestros, profesores, deberían también de aprovecharse de esa ventaja que tenemos. Perfecto, muchas gracias.